tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la última convocación que nuestro Elohim Yahweh ha establecido y que se llama la Moed de Sukkot. Vamos a empezar primero viendo qué es lo que significa la palabra Sukkot en el hebreo. ¿Ya? Ahí podemos ver entonces que en el diccionario Strong, el diccionario hebreo Strong, podemos leer que la palabra Sukkot proviene de la palabra Sukkah. ¿Ya? Esa es la palabra singular, porque Sukkot es una palabra que está en plural, ¿ya? Y Sukkah, como podemos ver acá, significa choza, guarida, cabaña, cortina, enramada, escondedero, morada, abrigo, tienda. ¿Ya? Entonces Sukkot ya vendría a ser el plural de la palabra Sukkah. ¿Ya? Entonces Sukkot, por lo tanto, significa cabañas, enramadas, ¿no? Entonces moradas, abrigos, ¿no? Tiendas. Muy bien, entonces ese es el plural entonces de la palabra Sukkot. Ahora también es importante que podamos definir, por ejemplo, otra palabra hebrea, ya que podemos ver aquí es la palabra chaj, ya. La palabra chaj ya significa fiesta, ya, fiesta solemne, muy bien, y también significa solemnidad. Muy bien. Entonces, la Sukkot, ya, entonces es una chaj, ¿no? Es una fiesta, ¿no? Es una fiesta solemne, ¿ya? Vemos que aquí esta chaj nos manda al 2287, ¿ya? Y ahí nos hace ver, en realidad, cómo es que se debe celebrar esta fiesta solemne. En esta fiesta solemne, como dice allí, hay que moverse en círculo, ¿ya? O sea, danzando, ¿no? O sea, esa fiesta solemne hay que danzar, moviéndose en círculos, ya hay que marchar, como dice, como una procesión sagrada, con mucha tristeza o alegría, dice ahí. Alegría, ¿ya? Alegría en hebreo es sinja. Muy bien. Muy bien, sinja. Entonces, aquí está, se tiene que celebrar, ¿no? Esta fiesta o hacer esta fiesta solemne con mucha sinja, con mucha alegría, ya, danzando, moviéndose en círculo. Muy bien. Ahora, también Sukkot podemos ver aquí en el hebreo que también es una mikra. ¿Ya? ¿Qué significa mikra? La palabra mikra, como estamos viendo aquí, es una reunión pública. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se convoca? Como es acá, ¿no? Hay una asamblea, hay una convocación, ¿ya? Y convocar, como ya sabemos, significa llamar a reunión, ¿ya? Y ahí es donde se tiene que dar lectura. ¿Y qué cosa es lo que vamos a leer? ¿Qué cosa es lo que vamos a dar lectura? A la Torah, ¿no? A la instrucción que Yahweh Elohim nos da. Muy bien. Ahora, también esta palabra mikra está relacionado con la palabra, como dice acá, número 7121, y que significa cara. Muy bien. Entonces, la palabra cara en hebreo significa, como podemos leer acá, llamar por nombre, ¿ya? Aclamar, anunciar, celebrar, clamar, convocar, invocar, nombrar, predicar, pregonar, proclamar, profetizar, promulgar, publicar, dar voces, ¿ya? Entonces, en realidad, eso es lo que es la Moed de Sukkot, amados, ¿no? Es una mikra, ¿ya? Entonces, es un yom, ¿ya? De shach, es decir, de fiesta, donde hay una convocación kadosh, ¿ya? Entonces, donde vamos a tener, entonces, una reunión pública, vamos a llamar a reunión al pueblo, por eso dice, ¿no? Y donde vamos a invocar, ¿qué cosa? El nombre de Yahweh, ¿no? Por eso vamos a llamar a nuestro Elohim Yahweh, ¿ya? Entonces, como dice ahí, por nombre, ¿ya? Por su nombre, lo vamos a proclamar y vamos a publicar y dar voces, ¿no? En el nombre del Elohim de Israel. Ahora, ese día también nuestro Elohim Yahweh,
también nos dijo que a lo menos al comenzar esta Moed de Sukkot, ya entonces, y al terminar, él había designado, como ahora dentro de unos momentos vamos a leer en los Pasuk, ya, que es un día de Shabbat. Ya, como podemos ver aquí, ya, Shabbat, aquí, como lo podemos ver, escrito con doble B, y acá hay un Shabbat escrito con una B. ¿Cuál es la diferencia? Cuando usted quiere hacer un Shabbat, o sea, en el hebreo, significa desea descansar, reposar, ¿no? Como está aquí. Pero que esto no necesariamente tenga que ver con el tiempo del creador, sino que usted quiere descansar. Entonces ahí el Shabbat es con una sola B. Muy bien. Pero ahora, si usted quiere entonces hacer el descanso, el reposo, pero ya en relación al tiempo de nuestro creador, es decir, el séptimo día, ¿no? Que él apartó para que en ese día entonces nosotros descansáramos, ¿ya? Que tiene que ver con la semana, con el día de reposo, entonces ahí sí es con doble B. ¿Está bien? Ya, entonces el Shabbat que está en relación con el tiempo se escribe con dos Bs, ¿ya? Pero el Shabbat que no está en relación al tiempo, sino en relación a una acción, no a un verbo que usted quiere, ¿no?, realizar, ya, entonces descansar en cualquier día, ¿no?, de la semana, ahí sí es un Shabbat con una sola B. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora también, ya, para definir otras cosas más en el hebreo, ya podemos leer, y que están en relación, ¿no?, con esta Moed de Sukkot y también con todas las Moedim, es justamente, hablamos de Moed, por ejemplo, ¿no? Y aquí Moed en hebreo significa tiempo fijo o temporada, ¿no? Específicamente, significa es una fiesta, ¿no? Como dice acá, pero no vamos a decir festival, ¿no? Porque festival es fiesta a Baal, ¿ya? Entonces, esto no es fiesta a Baal, sino a Yahweh, ¿está bien? Entonces, hay asamblea es reunión, ¿ya? Entonces, hay un lugar de reunión también, ¿ya? Entonces, es un año, ya es una asamblea, hay que congregar, ¿ya? Entonces, esto está en relación a la estación, a una festividad, a una fiesta, a un lugar, a una ocasión, a un plazo, a una reunión y a un tiempo. Muy bien, amados. Entonces, propiamente, entonces, este tiempo, como dice ahí, es fijo, ¿ya? Entonces, es fijo. El tiempo del creador es fijo. Y así que ahora dijo el 15 del primer mes empieza esta Chaj de Sukkot, entonces es fijo, así será todos los años, ya en esa temporada. Ya, entonces convencionalmente, por implicación, ¿no?, también significa asamblea, debido a que se reúne con un propósito definido, ya, y también técnicamente congregación, ¿no?, por extensión, ¿no?, al lugar de reunión. Muy bien, donde se va a congregar, donde se va a concertar pues el pueblo, ¿no?, en el nombre de Yahweh. ¿Está bien? Entonces, esa reunión en un lugar, ¿ya? Y también en una ocasión, ¿ya? Entonces, el plural de Moed es Moedim. Muy bien, amados, es el plural. Muy bien. Entonces, que ya vendría a ser ya fiestas, ¿no?, tiempos. Muy bien. Bien, amados, entonces, luego de leer entonces estos términos básicos, entonces ahora sí vamos a entrar entonces a las citas escriturales, ya que se encuentran en Levítico capítulo 23, verso del 33 al 38. Ya leemos ahí y nos dice: y habló Yahweh a Moche diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de las cabañas a Yahweh por 7 días. El primer día habrá convocación apartada, ningún trabajo de siervo haréis, 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El octavo día tendréis convocación apartada y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, a las que convocaréis reuniones Kadosh, para ofrecer ofrenda encendida a Yahweh, ofrenda quemada y ofrenda, no sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de Shabbat de Yahweh, de vuestros dones y de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que
acostumbráis dar a Yahweh. Seguimos leyendo en el verso 39 al 43, ya, seguimos leyendo, ya, y nos sigue diciendo, muy bien, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por 7 días. Y le haréis fiesta a Yahweh por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En cabañas habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en cabañas. Para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Yahweh vuestro Elohim. Listo, amados. Entonces, lo hemos leído. Amén. Muy bien, ahora vamos a estudiar. Muy bien. Entonces, amados, la Chag, es decir, la fiesta de Sukkot, es la última de las Moedim, es decir, de las convocaciones de Yahweh. Entonces, con esta fiesta ya finaliza una serie de Moedim, es decir, una serie de convocaciones especiales. Entonces, la Chag de Sukkot tiene una particularidad, ¿no? Que acá justamente acabamos de leer. ¿Ya? Y que aquí lo estamos poniendo, ¿no? Recordando lo que allí decía, en Levítico 23:42. Ahí también nos dice. La particularidad de esta Chag, de esta fiesta, es que todo natural de Israel debe habitar ¿en qué dice? En cabañas. Muy bien, entonces, esta fiesta, entonces, ¿quién lo debe celebrar? ¿Quién lo debe celebrar? ¿Qué dice ahí? Todo natural de Israel. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿y quién es el natural de Israel? ¿Quién será el natural de Israel a estas alturas, amados? ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, verso 12 y 13? A ver, si leemos. Nos dice, en aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Yahweh en el mundo. Pero ahora en Yahshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Muy bien. Entonces, según las escrituras, entonces, ¿quién es el ciudadano de Israel? ¿Quién es el natural de Israel? Acá dice, ¿no? En aquel tiempo estabais sin el Mashiach, alejados de la ciudadanía ¿de dónde? De Israel. Entonces, si uno quiere ser ciudadano de Israel, tienes que estar ¿con quién? Con el Mashiach, ¿verdad? Si uno quiere entrar al pacto de las promesas, tiene que estar ¿con quién? Con Yahweh, pues, porque acá dice, ¿no? Ustedes estaban ajenos a los pactos de las promesas. ¿Por qué? Porque estaban sin Yahweh. Pero ahora en Mashiach, ¿no? Y Yahshua HaMashiach habéis sido, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta, amados? Entonces, somos ahora entonces por Yahshua HaMashiach y por Yahweh somos entonces naturales ya de Israel. Muy bien, entonces se entiende también por natural de Israel a todo nacido de entre los hijos de Jacob, ¿no? Es decir, todo descendiente de las 12 tribus. ¿Ya? Entonces, y estos descendientes de las 12 tribus de Israel, sabemos por las escrituras que están dispersos en todas las naciones del mundo. Y por tanto tiempo han estado pues, ¿no? Alejados de la ciudadanía de Israel, ¿no? Hemos estado alejados, pero sin embargo en estos últimos tiempos la escritura enseñaba que el Elohim de Israel, Yahweh, iba a hacer su llamado a sus Benei Israel, y ellos responderán al llamado de su Elohim, Yahweh, cuando él vuelva a renovar o restaurar los pactos de las promesas hechas originalmente a sus padres. Y el requisito para ser entonces ahora ciudadano de ese Israel que Yahweh restaurará en estos últimos tiempos, ¿cuál es? Es estar con el Mashiach, Yahshua, y estar también con Yahweh. Muy bien.
Hechos capítulo 3, verso del 19 al 21, allí podemos leer, ¿no?, lo que estaba profetizado, que ocurriría exactamente para estos tiempos finales. Nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Yahweh tiempos de restauración. Y él envía a Yahshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim Yahweh por boca de sus Kadoshim, Neviim, que han sido desde tiempo antiguo. Muy bien, amados, entonces la Escritura había profetizado que vendrían los tiempos de la restauración de todas las cosas. Muy bien, y el encargado de hacer esta restauración, como dice ahí, sería el mismo que fue antes anunciado. Y ese es Yahshua HaMashiach, el verdadero y único Redentor de la humanidad. Y hoy en estos tiempos, efectivamente, estamos viendo como, con nuestros propios ojos, que el cielo entonces decidió restaurar todo lo que el Creador estableció originalmente, ahora en nuestros tiempos. Y también vemos que esta restauración no lo está realizando ninguna religión o iglesia, porque el verdadero Redentor no mora en ninguna de ellas. El único que está haciendo esta restauración es el mismo que el Padre Yahweh envió en su nombre, y ese es Yahshua HaMashiach. Hechos capítulo 1, verso 6 nos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces la restauración de todas las cosas, amados, también implicaba la restauración del verdadero y único pueblo de Israel. Tal como vemos que los Talmidim le preguntan a nuestro Mashiach acerca de la restauración del reino de Yahweh para Israel. Entonces ellos le preguntan si esto iba a ocurrir en sus tiempos. Sin embargo, nuestro Mashiach en su respuesta en el verso siguiente les dijo: no les toca a ustedes el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el Padre puso en su sola potestad restaurar a su pueblo Israel en estos tiempos finales. Porque así lo decía la profecía en Oseas 3, 4 y 5, que nos dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin melej, sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin altar, sin coanín, sin manifestaciones. Pero después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Elohim y a David su rey, y temerán a Yahweh y a su bondad. ¿Cuándo dice ahí? En el fin de los días. Entonces, como dice aquí, amado, la Escritura, por mucho tiempo los hijos de Israel, cautivos en Babilonia, es decir, en el cristianismo, han estado sin rey. ¿Quién era su rey? ¿Cuál es su nombre? Yahweh. Sin su príncipe. ¿Quién es su príncipe? Yahshua. Sin sacrificio. ¿Quién era el sacrificio? El Cordero de Yahweh, que quita el pecado del mundo. Nuestro Mashiach, amados. Yahshua HaMashiach, ¿no? Quien se dio a sí mismo para perdón de nuestros pecados en sacrificio. Muy bien. Iba a estar sin altar. El altar es el lugar donde se invoca el nombre de Yahweh. Muy bien. Iba a estar sin coanín. ¿Ya? Coanín son los que ministran, los que sirven en nombre de Yahweh. Iban a estar sin manifestación. Cuando se refiere a manifestación, ¿a qué se refiere? Que iban a estar sin manifestación profética. ¿Ya? Guiados por el Ruach HaKodesh de Yahweh Elohim, ¿no? Quien inspiraba, ¿no?, a los Neviim, a los profetas, ¿no?, para dar su voluntad. Muy bien, amados. Entonces, así iba a estar, así ha estado por mucho tiempo los Bnei Israel, amados, ¿no?, cautivos en Babilonia, que es el mismo cristianismo. Sin Yahweh, sin Yahshua, sin un lugar donde se invoque su nombre, sin tener ministros que ministren, que sirvan en el nombre de Yahweh, y sin manifestación profética. ¿Hasta cuándo decía? La Escritura dice, hasta el fin de los días. Porque cuando se cumpla el tiempo que el Abba Yahweh dispuso, entonces los Bnei Israel, como dice ahí, volverán, dice, ¿no? Después volverán, dice, ¿no?
los hijos de Israel. ¿Cuándo? En el fin de los días. ¿Y buscarán a quién? A su Elohim, Yahweh. ¿Está bien? Y a su Melech, que vino del linaje de David. ¿Quién fue ese? Yahshua HaMashiach. Entonces, amados, como estamos viendo aquí, entonces la restauración de Israel, entonces vemos aquí en las escrituras, escrituralmente, qué es lo que va a implicar. Primeramente, la restauración del verdadero y único nombre del rey. ¿Cuál es? Yahweh. La restauración del verdadero príncipe de Israel. ¿Quién es? Yahshua HaMashiach. La restauración del verdadero cordero que el Padre envió en su nombre. ¿Quién es? Yahshua HaMashiach. La restauración del verdadero altar, que es el lugar de adoración donde nos invoca su nombre de Yahweh. ¿Dónde es ese lugar donde se debe invocar el nombre de Yahweh? Israel. ¿Está bien? Porque Israel levanta bandera al nombre de su Elohim, dice Yahweh. También la restauración de los verdaderos Kohanim, los verdaderos ministros que servirán en el nombre de Yahweh Elohim. Y sexto, la manifestación profética que viene únicamente de Yahweh Elohim en su Ruach HaKodesh. Pero ahora nosotros nos preguntamos, ese Israel que el cielo, a lo menos aquí en profecías, decía que iba a restaurar en estos últimos días, porque la profecía decía que los hijos de Israel volverán en los últimos días. Nos preguntamos, ¿de dónde vendrán estos hijos de Israel? ¿De dónde? Porque nosotros en estos tiempos finales, que son tiempos de restauración, como ya estamos viendo, que el Padre está cumpliendo ahora, vemos que hay dos Israel en el mundo, ¿no? Un Israel que ha sido levantado en el oriente desde el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, perdón, y otro en el occidente, aquí en América, recién que se está levantando. ¿Cuál de estos dos será el verdadero Israel? ¿El que está en el oriente o el que está acá en el occidente? Oseas 11:10, ¿qué nos dice? En pos de Yahweh caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando. ¿Desde dónde dice ahí? ¿Dónde es que están los hijos para que estaba profetizado que iban a venir? ¿Ahí dice el oriente o dice el occidente? Occidente. Entonces la profecía señalaba que en los últimos tiempos el león de la tribu de Yahudá rugirá llamando a sus hijos para que vuelvan a él. Y la profecía nos dice que los hijos de Israel vendrán ¿de dónde? ¿Del oriente o del occidente? La profecía dice del occidente. Eso quiere decir que la verdadera descendencia de Israel está en el occidente. Si está en el occidente, ¿qué continente es el que está en el occidente? América. Muy bien, de manera que Yahweh va a restaurar y levantar a su pueblo Israel en estos tiempos finales. Y lo hará con sus hijos que están en el occidente, esto es, en América. Y a lo menos ahí podemos ver, ¿no?, las dos banderas que se han levantado. Uno en el oriente y otro en el occidente. Salmos 25 nos dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Elohim. Muy bien, Yahweh es el que concede tus peticiones. Entonces la Escritura enseña, amados, que el verdadero Israel levanta bandera en el nombre de su Elohim, Yahweh. Entonces, ¿cuál de estas dos Israel ha levantado bandera en el nombre de su Elohim, Yahweh? ¿Cuál de estas dos? ¿La que está en el oriente o la que está en el occidente? La que está en el oriente ha levantado el símbolo de Saturno, que es el nombre antiguo de Satanás, ¿no? Es esta estrella de hexagrama. Acá no está el nombre de Yahweh, sino acá está el nombre escondido de Satán, porque esta letra que está acá, que lo ven acá a la derecha, aquí, esta es la S, la sigma, es la S griega. Esta letra S es la letra inicial de Satán, ¿ya? Pero acá, en el occidente, Israel ha levantado al nombre de su Elohim. Y aquí está, Yod-E-Waw-E. Aquí dice Yahweh. Muy bien, amados. Entonces, el verdadero Israel que nosotros vamos a ver y que estamos viendo hoy en el occidente es el Israel que proclama el nombre de su rey, Yahweh. Y ahí lo vemos, ¿no?
saliendo por las calles proclamando el nombre de Yahweh, saliendo proclamando a su príncipe, ahí está, Yahshua HaMashiach. Él es el único camino, ¿no?, para llegar al Padre. También sale proclamando, también aquí como vemos, de un altar, ya, entonces de adoración. Pero este altar de adoración está en el tiempo, amados, en honor a Yahweh, al nombre de Yahweh su Elohim, ¿no? Entonces Yahweh ha levantado con este pueblo, entonces, un altar en el tiempo, amados. En otras palabras, ha restaurado con ellos su verdadero tiempo, ¿ya?, dado desde la creación, ¿ya? Y ese es un altar, amados, que Yahweh ha levantado en el tiempo, ¿ya? Porque en el tiempo Él ha apartado ahí días, ¿no?, que en realidad su pueblo se conecta con su Elohim, con su Creador. También tiene verdaderos siervos, ¿no?, que ministran en el nombre de Yahweh Elohim. Y también tiene, ¿qué cosa? Manifestación profética de Yahweh Elohim en su Ruach HaKodesh. De manera que nosotros hoy verdaderamente vemos la manifestación, ¿no?, entonces de nuestro Elohim Yahweh en el cumplimiento de sus promesas, tal como lo dijo, con los hijos de su pueblo, que Él restauraría, entonces en todos esos aspectos que hemos visto, ¿ya? Y que en realidad no nos deben confundir en realidad, ¿no?, a estos Yahudim, ¿ya? Yahudim significa adoradores de Yahweh. Ya no debemos confundirlos, porque el Israel que está allá en el oriente, a ellos no se les conoce con el nombre de Yahudim, a ellos se les conoce con el nombre de judíos, ¿ya? Judíos. Pero en cambio estos Yahudim, ellos no son judíos por si acaso, ¿ya? Así que cuidado. Esta casa que está aquí, acá ha sido levantada en el oriente, esta no es la casa de Israel, por si acaso, que el Padre ha levantado, Yahweh. Esta es la casa de los Rothschild, ¿no?, que levantó por medio del sionismo en el año de 1948, justamente con la Segunda Guerra Mundial. Todo parte de un plan, nada más. Esta es una verdadera o falsa bandera. Esta es una falsa bandera, ¿ya? Pero en cambio ahora, este Israel que se está levantando en el occidente, este no lo está financiando ninguna sociedad secreta. Este es un mover que está viendo aquí en el occidente, en América, de todas las naciones que estamos acá, un despertar, ¿está bien? Que lo está haciendo ¿quién? El Creador del universo, cumpliendo lo que Él dijo, que en pos de Yahweh caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Aquí vamos a ver las diferencias muy claras, amados, entre un judío y un yahudí, por si acaso, porque son diferentes, ¿no? Acá no van a confundir, por si acaso, ¿ya? El judío, él cree en Hashem, por si acaso, ¿ya? Pero en cambio el yahudí cree en Yahweh, ¿ya? El yahudí sabe que Hashem, o sea, que significa el nombre, es Yahweh, ¿está bien? El judío cree en Yeshua, muy bien. Pero en cambio el Yahudí cree en Yahshua. Muy bien. El judío cree, él guarda el día sábado, el judío, según el calendario romano. Pero en cambio el Yahudí no guarda el calendario romano. El Yahudí guarda el Yom de Shabbat según el calendario torático de Yahweh Elohim. El judío comienza su año con la estación del otoño en Israel. En cambio el Yahudí comienza su año con la estación de la primavera en Israel. El judío observa las fiestas según el calendario lunar. En cambio el Yahudí observa las Moedim según el calendario torático de Yahweh. El judío marca los meses según la luna nueva. Pero en cambio el Yahudí marca los meses según los Rosh Hodesh. Los judíos en realidad constituyen el Israel que fue levantado por el sionismo de los Rothschild. Pero en cambio los Yahudim constituyen el Israel que fue levantado por el Creador en estos tiempos finales. Muy bien. Por eso y muchas razones más, nosotros no somos judíos, por si acaso. No confundir, no se deje engañar. Nosotros somos Yahudim, somos adoradores de Yahweh. Muy bien. Yeshayá 55:5 ya decía, he aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron, correrán a ti, por causa de Yahweh tu Elohim y del Kadosh de Israel, que te ha honrado. Muy bien, amados, entonces ahí están las diferencias claras, muy bien, entre judío y un Yahudí, por si acaso. ¿Ya? No confundir, el Israel que está aquí en el occidente, ¿ya?, es diferente al Israel que está allá en el oriente.
Muy bien. Yeshaya 11 y 12 nos dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Yahudá, de los 4 confines de la tierra. La profecía de las Escrituras ya decía que vendría el tiempo cuando Yahweh nuevamente iba a levantar su mano para recobrar el remanente de su pueblo Israel. ¿De dónde dice que los va a sacar? Dice ahí: de Asiria, de Egipto, de Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amat. ¿Y todos esos lugares dónde se encuentran? ¿En el oriente o en el occidente? Esos lugares se encuentran en el oriente. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo va a sacar? Del oriente, pero ahí lo va a sacar. O sea, ahí no los va a llevar, sino lo va a sacar. Por lo tanto, allá están cautivos, tienen que salir. Por lo tanto, donde Yahweh levantará bandera a su nombre a las naciones para juntar a todos los hijos de su pueblo Israel, los cuales están desterrados, o sea, no viven en su tierra, donde dice que los reunirá a los verdaderos esparcidos Yaudín de Israel. ¿Dónde? Yeshaya 43, 5 y 7. ¿Qué nos dice? No temas, no tengas temor, porque yo estoy contigo. Yo traeré tu descendencia del este, es decir, del oriente, y yo los reuniré en el occidente. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos de lo lejos, y a mis hijas de los confines de la tierra, todos los que llevan mi nombre, los cuales he preparado para mi honra. Yo les formé, sí, yo les hice. Entonces, ¿de dónde dice la Escritura que Yahweh reunirá a la descendencia de su pueblo Israel? ¿En dónde los reunirá? En el occidente. Más bien, ahí como dice, ¿no? Yahweh tiene mucha descendencia allá en el oriente, pero por eso dice: yo los traeré y los reuniré. Entonces, ¿dónde? No dice en el oriente, sino en el occidente. Acá en el occidente, donde lo va a reunir a todos sus hijos que están, como dice acá, ¿no? Entonces, esparcido en todos los confines de la tierra, amados, a todos sus hijos y a sus hijas. ¿Y quiénes son sus hijos y sus hijas? Todos los que llevan mi nombre. ¿Está bien? Entonces, todos los que están llevando su nombre allá en el oriente, como en el occidente, en el norte y en el sur, entonces a todos ellos Yahweh los va a reunir. ¿Dónde? En el occidente. Yahweh los ha preparado para su honra en estos años. Y nosotros estamos viendo cómo es que en estos años, efectivamente, Él nos ha ido preparando. Muy bien. Entonces, los hijos de Israel que están allá en el oriente, más bien nos dice la Escritura que ellos se tienen que venir volando aquí al occidente. ¿Qué dice Yeshaya capítulo 11, verso 11 al 16? Nos dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amat, en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Yahudá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Yahudá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Yahudá, ni Yahudá afligirá a Efraín, sino que volarán, dice, ¿no?, sobre los hombros de los filisteos. ¿A dónde dice ahí? Al occidente. ¿Ya? Volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los del oriente. Edom, Moab les servirán, y a los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Yahweh la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su rúa sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Muy bien, amados, entonces, como estamos viendo aquí, antes Yahweh sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, y ahora lo está saqueando de la tierra de Asiria, que es Babilonia, amados. ¿Ya? Porque ahí está cautivo su pueblo. Y como sabemos, los hijos de Israel que viven en la tierra de Israel, allá en la Eretz, están rodeados de palestinos. Palestinos en hebreo es filistín. Filistín significa también filisteos. Por eso es que, como dice ahí,
estos tienen que venir volando sobre los hombros de los filisteos, que en realidad son los palestinos, ¿ya? Tienen que venir volando sobre los hombros de los palestinos. ¿Hacia dónde dice? Hacia el occidente. De manera, amados, que Yahweh ha sido fiel en cumplir su promesa de restaurar a su pueblo Israel en el occidente. De manera que todas las instrucciones que Yahweh ha dado por medio de su Torá serán restauradas y restablecidas con este remanente, su pueblo Israel, en estos tiempos finales. Yahweh dijo: en cabaña habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en cabañas. Así que si usted quiere celebrar las verdaderas Moedim, fiestas de Yahweh, y especialmente la Moed de las cabañas, es decir, de Sukkot, entonces lo tendrá que hacer únicamente por medio de esta Keilah, esta congregación, en el tiempo cuando le indiquen, y seguir sus instrucciones, porque estas instrucciones vienen de lo alto. Nos sigue diciendo el texto, Levítico 23-24, en el día 15 de este mes séptimo es la festividad de Sukkot, por 7 días para el nombre de Yahweh. Entonces, como podemos apreciar, nuestro Creador establece fechas para la celebración de sus Moedim. En este caso, la fecha cuando se debe celebrar la Moed de Sukkot se deberá realizar únicamente con el calendario torático de Yahweh Elohim, el cual Él ha restaurado con este remanente su pueblo de Israel en Occidente, es decir, en América. Allí Yahweh establece el día 15 de cada séptimo mes del año como la fecha para la fiesta, que es en honor al nombre de Yahweh. Por eso que ninguna iglesia lo celebra. ¿Por qué? Porque allí no se da honor al nombre de Yahweh, ¿no? Ahí se da honor a otros nombres. Pues porque la fiesta de Yahweh, amados, en realidad son para el nombre de Yahweh Elohim, para dar honra a su nombre. Ahí nos dice la Escritura en Levítico 23, 35 y 36, en el primer día habrá convocación Kadosh, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. En el 8º día tendrán convocación Kadosh. Entonces, ¿en qué fecha nuestro Creador estableció para iniciar la Moed de Sukkot? El 15 del séptimo mes. Por lo tanto, ese será el primer día. Y el 8º día, ¿en qué fecha está cayendo? Si este es el primer día, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, está bien. Entonces, el 8 también es día de convocación, que vendría a ser el 22 del séptimo mes. Entonces, según la instrucción de nuestro Creador, en esos 2 días habrá convocación apartada o una asamblea solemne. Y es solemne porque los 2 días son Shabbatot. ¿Qué significa Shabbatot? Shabbatot es en plural. Entonces, ¿por qué? Porque conmemora un yom de Shabbat y también en ese mismo día se conmemora un yom de Shach, un yom de fiesta en estos 2 días. Muy bien. Entonces, aquí en el 15 se marca el comienzo de la Moed, de la fiesta, y el 22 marca el final de esta Moed de Sukkot. Ya hemos visto que convocar es llamar a reunión, por lo tanto el pueblo de Israel se tiene que reunir en esas fechas en el nombre de Yahweh. Ahora la reunión es apartada, eso quiere decir que tenemos que apartarnos a un lugar también apartado o kadosh. Asimismo, en esta Moed debemos apartarnos incluso de los trabajos que comúnmente hacemos en nuestra vida cotidiana. Como hemos leído acá, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. ¿Está bien? Eso es lo que dice Yahweh. Muy bien, Nehemías 8:16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron cabañas, cada uno sobre su terrado y en sus patios, en los patios de la casa de Yahweh, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Ahora también hay la opción también de levantar nuestras cabañas en el terrado o patios de nuestras casas, ¿ya? Entonces, si no logramos entonces apartarnos, ¿ya? Entonces, sin embargo, también hay esa opción, como dice la Escritura, ¿no? De levantar cabaña, entonces, y habitar, entonces, dentro de esa cabaña en nuestras casas, ya sea en nuestro terrado o en nuestros patios. Muy bien, entonces, ahí donde normalmente entonces vamos a habitar, normalmente allí, entonces, ¿no? En nuestras casas. Muy bien, nos sigue diciendo la instrucción,
Por 7 días traerán una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. ¿Ya? Entonces, por una semana, esos 7 días son una semana. Entonces Yahweh quiere que traigamos ofrenda. ¿Ya? Le ofrezcamos ofrenda a Yahweh. ¿Pero qué ofrenda es? Ofrenda hecha por fuego. ¿Ya? Entonces, esta ofrenda hecha por fuego, esta ofrenda encendida, como está en otras versiones, entonces no es la ofrenda de los animales y sacrificios, ¿no? Lo que se ofrecerá a Yahweh en esta fiesta es la vida de las personas por las cuales nuestro Mashiach fue sacrificado para su salvación. Es por ello que en esa semana de Sukkot celebramos la fiesta, conquistando los corazones de las personas para Yahweh. Entonces nuestra ofrenda a nuestro Creador será a nuestros sajín, a nuestros hermanos que aún no han salido de la cautividad del engaño de Babilonia, para que estos puedan salir y entregar sus corazones y sus vidas en las manos de Yahweh nuestro Elohim. Esta ofrenda es encendida, es hecha por fuego. ¿Por qué? Porque se obtuvo como resultado del fuego del Ruach HaKodesh de Yahweh Elohim, quien nos ha ungido para hacer esta obra. Yeshaya capítulo 66, verso 18 al 21 nos dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi Shekinah, y pondré entre ellos señal, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lut, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi Shekinah, y publicarán mi Shekinah entre las naciones, mi honra entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en liretas, en mulos y en camellos, a mi monte Kadosh de Yerushalayim, dice Yahweh, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Y tomaré también de ellos para Coanín y levitas, dice Yahweh. Muy bien, amados, entonces, como estaba acá diciendo claramente Yahweh, tiempo vendrá para juntar, ¿ve? Entonces Yahweh está diciendo que para estos tiempos finales Él va a juntar ¿a quién? A sus hijos, ¿ya? De todas las naciones, se encuentran dispersos en todas las naciones, muy bien, y ya estamos viviendo el tiempo cuando el Elohim de Israel está juntando a sus hijos de todas las naciones y lenguas. Y la señal que Él pondrá en sus frentes, ¿qué señal será? Yo vi que en el monte Sión estaba el Cordero y con él los 144,000, que tenían ¿qué cosa? En su mente, en su frente, el nombre, ¿no?, del Padre escrito, ¿no? Entonces su señal será el nombre de Yahweh. Entonces estos que recibieron entonces el sello de su nombre, entonces serán, dice ahí, enviados para que publiquen ¿qué cosa? La honra de su nombre entre las naciones. Entonces el pasaje menciona quiénes son estos. Ahí dice, estos son los que escaparon. ¿De dónde? De la tierra de Israel. ¿A dónde? A las naciones. ¿Qué naciones menciona? Ahí menciona Tarsis. ¿Está bien? Ya, ellos son los que escaparon y se fueron ¿a dónde? A Tarsis. ¿Y Tarsis dónde es? España. ¿Está bien? Tarsis es España. ¿Y ahí cómo se les conocieron a ellos? ¿Con qué nombre? Con el nombre de sefarditas. Porque España en hebreo es Sefará, y los que llegaron ahí, los hijos de Israel que llegaron ahí, se les conocieron como sefarditas. Y de ahí, como dice ahí, se fueron a costas lejanas. ¿Cuáles son esas costas lejanas? América, ¿ya? Porque España en 1492 los reyes católicos dieron, ¿no?, el ultimátum, que si no se convertían en cristianos, entonces se tenían que ir de ahí, de España. Y ellos se vinieron en 1492 con Cristóbal Colón. Estos descendientes de los sefarditas, que no oyeron de Yahweh, ya los descendientes, ¿no?, ni oyeron, ni vieron su honra. La profecía dice que Yahweh los levantará en los tiempos finales para su última obra. ¿Y cuál es su última obra? Consistirá en traer como ofrenda a Yahweh, ¿a quiénes? A todos sus hermanos que se encuentran cautivos en Babilonia. Y Yahweh tomará de ellos para que sean, ¿qué cosa? Sus coanín, sus ministros y levitas. Entonces, en los tiempos finales. Muy bien, amados. Entonces, esa es la ofrenda que tenemos que traer a Yahweh Elohim. Muy bien. La ofrenda son nuestros sajín, nuestros hermanos amados,
que aún están en Babilonia. ¿A dónde nos tenemos que traer? A los brazos de Yahweh Elohim. Muy bien. Por eso nos dice acá Yahweh en el libro de Levítico, capítulo 23, verso 36. Traigan la ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Ya sabemos cuál es la ofrenda hecha por fuego. Es un día de asamblea pública. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Levítico 23, 36. Entonces, esta moed, como dice ahí, se realiza en reuniones públicas. Pues el día de asamblea pública, que son hechas al público en general. Por eso son asambleas públicas, donde dejamos de hacer nuestros trabajos ordinarios y nos dedicamos exclusivamente a la obra de Yahweh Elohim, y que consiste en traerle a Yahweh ofrendas encendidas en fuego, el cual, como ya dijimos, vendrían a ser aquellas personas que conquistaremos para Yahweh, como resultados de haber sido ungidos por el fuego de su Ruach HaKodesh. Levítico 23, 37. Estos son los tiempos designados de Yahweh, que proclamarán como convocaciones Kadoshim. Muy bien, amados. Entonces, estos son los tiempos, amados, que Creador designó. Las fiestas se realizan en su tiempo, las cuales se tienen que proclamar, muy bien, como ocasiones apartadas por nuestro Creador. Aquí, por ejemplo, en Nehemías 8, 14 y 15 nos dice, y hallaron escrito en la Torá, que Yahweh había mandado por mano de Moche, que habitasen los hijos de Israel en cabañas, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Yarushalayim, diciendo, salid al monte, y traer ramas de olivo y olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer cabañas, como está escrito. Entonces, amados, como estamos viendo aquí, es un mandamiento de nuestro Creador, que sus hijos para esta fecha, es decir, para el 15 del mes séptimo, ellos habiten en cabañas, y que esto tiene que ver únicamente con el tiempo que el Creador ha designado, y es su voluntad también que se proclame esto, que todas las ciudades y fundamentalmente Yarushalayim tienen que saber de esta fiesta, de esta moed. Y la voluntad del Creador para esta moed, ¿cuál es? Salir ¿a dónde? Al monte. Pero si no podemos, entonces ahí en los terrados y patios de nuestras casas, ahí podemos levantar nuestra suca o nuestra cabaña. Levítico 23, 37 nos dice, y traerán una ofrenda hecha por fuego a Yahweh, una ofrenda quemada, una ofrenda de grano y de libación, ofrenda de sacrificio, cada una en su día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que traer para esta moed de Sukkot? Todas las ofrendas se traen a Yahweh, como dice ahí, ¿no? Entonces, estas ofrendas son únicamente para Yahweh. Ahí nos menciona, una ofrenda quemada, que como hemos visto, se tratan de las personas que traemos como ofrenda a Yahweh. 2, la ofrenda de grano. ¿Qué cosa es la ofrenda de grano? Es la ofrenda que está destinada para la alimentación de la congregación, ¿ya? Y que también tiene que estar acompañada con la libación, es decir, con la bebida hecha de vino de uva. Y tercero, las ofrendas de sacrificio. Y cuando se refiere a las ofrendas de sacrificio, ¿a qué se está refiriendo? Hebreos capítulo 13, verso 15, ¿qué nos dice? Así que ofrezcamos siempre a Yahweh Elohim, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces el sacrificio que nuestro Creador espera de nosotros es el sacrificio de exaltación. Este es de frutos de labios que confiesen su nombre. Salmos capítulo 69, verso 30 y 31. Nos dice, exaltaré yo el nombre de Elohim con canto, el nombre de Yahweh Elohim con cántico, lo exaltaré con alabanzas, y agradará a Yahweh más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Entonces nuestro Creador quiere ¿qué cosa? ¿De qué más se agrada? ¿Que le llevemos sacrificio de animales? ¿O que nosotros exaltemos su nombre con cánticos? Ya pues, entonces nuestro Creador quiere que exaltemos su nombre, amados, con cánticos. Eso es lo que al Creador le agrada mucho más que todo sacrificio de animales que usted le traiga. Así que en esta moed no tenemos que dejar de cantar a nuestro Creador. Siempre tenemos que exaltar su nombre, ya, con cantos, con chirrín. Nehemías 8:19 nos dice, y leyó Esdras en el libro de la Torá de Yahweh Elohim cada día, desde el primer día hasta el último.
E hicieron la fiesta solemne por 7 días y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. Entonces no solamente tenemos que exaltar el Shem Kadosh, el nombre de nuestro Abba Yahweh, sino que también tenemos que dar lectura a la Torá de Yahweh cada día. Entonces todas estas cosas, como estamos viendo, ya, como dice la Escritura, nos está enseñando a hablar de las personas de Yahweh, preparar y comer el alimento y beber la libación, exaltar su nombre Kadosh con cánticos, estudiar la Torá de Yahweh cada día. Entonces todas estas actividades, amados, se deben desarrollar, como hemos leído hace unos momentos, cada cosa en su tiempo, ¿no? Entonces en la mañana, por ejemplo, entonces podemos, ¿no?, leer la Torá de Yahweh, haciendo, claro, previamente una tefilá, ¿no?, una plegaria a Yahweh, ¿no? Y también, de repente, también una exaltación, ¿no?, un cántico, ¿no?, que exalte su nombre, Kadosh. Luego comemos juntos, ¿no?, y de ahí podemos salir a hacer alguna obra de bien a la comunidad, con el fin de hablarles de Yahweh. De ahí podemos almorzar juntos, bebemos el vino sin fermentar. Luego podemos danzar, ¿no?, exaltando el nombre Kadosh de Yahweh con cantos, etcétera, 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 ¿no? Entonces usted puede organizarse, ¿no?, de todo, de tal manera que esos yomín, esos días, entonces de Sukkot, sean verdaderamente yomín de comunión plena con nuestro Creador. Muy bien. Ahora, aparte de los Shabbatot, como dice ahí, de Yahweh, sus regalos y todos sus votos y sus ofrendas voluntarias que ustedes dan a Yahweh, Levítico 23, 28. Entonces, aparte de estos puntos, amados, que se desarrollan en estos Shabbatot de Yahweh, porque Shabbatot es plural, ojo, porque estos son días de Shabbat, ¿no? Entonces, en realidad, no es un solo Shabbat en esta semana, ¿no? Son en realidad varios, ¿no? Son en plural, está hablando ahí, varios Shabbat, ¿no? Entonces, también Yahweh espera que le traigamos, ¿qué cosa? ¿Qué dice acá? Regalos, ¿está bien? Que cumplamos también nuestros votos. ¿Votos qué cosa es? Compromisos con Él. Y las demás ofrendas voluntarias también, ¿no?, que traigamos también. ¿Para quién dice ahí? ¿Para dar a quién? A Yahweh. Entonces, estos regalos, por ejemplo, amados, se lo trajeron los sabios que vinieron del oriente a nuestro Mashiach, exactamente en esta fecha, porque el 15 del séptimo mes fue la fecha cuando nuestro Mashiach nació. Entonces, y nuestro Elohim Yahweh también espera que nosotros le traigamos un presente a nuestro Melech, Yahshua HaMashiach. Matillá 2:11 nos dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre Miriam, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron, ¿qué cosa dice ahí? ¿Qué le ofrecieron? Presentes. ¿Cuáles fueron sus presentes? Oro, incienso y mirra. Entonces, el oro es el rey de los metales, el incienso es el perfume del templo, y la mirra es el perfume o ungüento con el cual se unge al muerto. Entonces, estos tres presentes simbolizaban el aspecto de rey de reyes de nuestro Mashiach. También simbolizaba el oro, el aspecto de rey, el incienso, el aspecto de Cohen Gadol, y la mirra simbolizaba su sacrificio, su muerte de nuestro Mashiach. Entonces, estos reyes, entonces nosotros somos los Melejim, amados, los reyes que vamos a co-reinar con nuestro Mashiach. La Escritura dice que reinaremos juntamente con él. Entonces, si nuestro Mashiach a nosotros nos está haciendo reyes y también Kohanim para ministrar junto con él, entonces es lógico que si vamos a reinar y vamos a servir junto con el Mashiach, entonces también nos corresponde dar nuestras vidas como sacrificio a él, ¿sí o no? Como él lo hizo por nosotros, ¿ya? Como él entregó su vida en sacrificio por nosotros, amados. Lo menos que podemos hacer, entonces, es también estar dispuestos a servirle, ¿no? Enteramente toda nuestra vida a nuestro Mashiach, amados, ¿ya? Porque si usted va a reinar y va a ser su Kohanim, también tiene, como ese sacrificio, también igual nosotros, ¿no? Tenemos que hacer todo por él. Muy bien. Levítico 23, 39 nos dice: pero en el día 15 del séptimo mes, nos dice, cuando hayan recogido el producto de la tierra, observarán la festividad de Yahweh por 7 días. El primer día será de descanso completo y el octavo día será de descanso completo. Entonces, recordemos, amados, que el producto de la tierra que se recogía ya era presentado como Maser, ya en las Moedim del Yom Teruah y Yom Kippur, ya. Yahweh había ordenado que en esas dos Moedim se tenían que presentar el Maser. Este alimento entonces quedaba reservado ¿para qué Moed? Para la Moed de Sukkot. Por esa razón que menciona aquí
que después de haber recogido esa ofrenda, ahora observará la fiesta de Yahweh por 7 días. Muy bien, donde el primer día, que vendría a ser el 15 del séptimo mes, será Shabbat completo. Y el octavo día, es decir, el 22 del séptimo mes, también será Shabbat completo. Entonces, si el 15 y el 22 son Shabbat completo, eso quiere decir que los demás días que están dentro de esa semana, el Shabbat en realidad no es completo, sino es parcial. Muy bien. ¿Qué más nos dice? ¿Qué nos dice ahí? Levítico 23:40. En el primer día llevarán los frutos escogidos. Y ahí menciona limón, ¿no? Después nos menciona las frondas de palma, ramas de espesas y sauces de río. Y celebrarán en la presencia de Yahweh su Elohim por 7 días. Entonces, el primer día, amados, esto es el 15 del séptimo mes, tenemos que presentar los frutos escogidos de Israel. Ahí menciona el limón. Pero aparte también del limón, ¿qué otros frutos también hay que crecen en Israel? Por ejemplo, el dátil, la uva, la granada, ¿no? También el trigo, el higo, la aceituna, la cebada, ¿no? Muy bien. Entonces, todas esas cosas también entonces tenemos que traer, ¿ya? Entonces, también las ramas de las palmeras y árboles y también las ramas de los árboles de los ríos. Muy bien. Entonces, en esa semana, la presencia de Yahweh Elohim, como dice ahí, reposará, ya la presencia de Yahweh va a reposar por 7 días con sus hijos, ¿no? De su pueblo Israel, que conmemoren entonces esta Moed en su nombre y en su tiempo verdadero. Nos sigue diciendo Levítico 23:41. Lo observarán como una fiesta de Yahweh 7 días al año. Es una fiesta es una regulación permanente. Generación en generación. Guárdenla en el séptimo mes. Entonces, esta fiesta se observa porque es la fiesta de Yahweh, el cual conmemora la fecha de su primera venida y asimismo de su segunda venida. Está establecido 7 días al año celebrar esta fiesta en honor a Yahweh Elohim. Esto es algo que el Creador dijo que debe guardarse permanentemente, de generación en generación, exactamente en el séptimo mes del año torático de Yahweh Elohim. Levítico 23:42 nos dice, vivirán en Sucot por 7 días. Todo ciudadano de Israel vivirá en una suca. Entonces, durante esos 7 días de Sucot, todos los Bené Israel tienen que vivir en una cabañas, ¿ya? En tiendas. Entonces, todo ciudadano de Israel vivirá en suca. Seguimos leyendo, Levítico 23:43. Para que de generación en generación de ustedes sepan que yo hice que los hijos de Israel vivieran en Sucot cuando los saqué de la tierra de Misraín. Yo soy Yahweh, su Elohim. Nehemías 8:17 nos dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo cabañas, y en cabañas habitó. Porque desde los días de Yahushua, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Entonces, amados, todo hijo de Israel que ha salido de la cautividad mentirosa de su religión, tiene ahora que hacer su cabaña, y tiene que habitar en ella. Esa es la regla que el Creador estableció desde que sacó a su pueblo de la cautividad de Egipto. Y como hoy está sacando a los hijos de su pueblo Israel de la cautividad de Babilonia, que es el cristianismo, igual, todo aquel que ha conocido la emet, la verdad de Yahweh, ¿no? Entonces, que salió, ¿no? Entonces, de la mentira de este mundo, ¿no? Tiene que habitar ahora en cabañas. En otras palabras, tiene que hacer Sucot, ¿ya? Entonces, exactamente en la fecha que Yahweh estableció, como un recuerdo de lo que Yahweh hizo años antes. Muy bien. Así es como ahora Yahweh está haciendo esa misma obra, y también finalmente ya en la profecía Él lo cumplirá finalmente con los pueblos que ahora Él saque, ¿no? Entonces a todos sus hijos, y finalmente ahora Él los reunirá en cabañas, ¿no? Porque cuando Yahweh venga por segunda vez, Él va a tener que ver a su pueblo habitando en cabañas. Muy bien. Levítico 23:44 nos dice, así Moche anunció a los hijos de Israel los tiempos designados de Yahweh. Entonces, ¿y quién anuncia entonces los tiempos designados de Yahweh a los hijos de Israel en estos tiempos? Entonces está cumpliendo como el papel que Moche cumplió. Muy bien. Entonces, todo siervo de Yahweh, amados, tiene que anunciar a los hijos de Israel entonces lo que Yahweh estableció. Y una de las cosas que Él estableció fue su tiempo.
Muy bien. Malaquías capítulo 4, verso del 4 al 6 nos dice: acordaos de la Torá de Moche, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Eliyá, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, antes de que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, esta es la Torá, amados, ¿ya? Esta es la instrucción que Yahweh dio a Moche y que el Creador no quiere que olvidemos. Yahweh dijo que justamente antes de que venga el día grande de la ira de Yahweh, Él iba a enviar a los que como Moche y Eliyá iban a cumplir la misma misión que cumplieron ellos. Y eso consistía en hacer volver el corazón de los hijos de Israel hacia sus padres, Yahweh Elohim. Devarim, capítulo 8, verso 1 nos dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, las moedín de Yahweh son mandamientos, amados, que Él ha establecido para nuestra salvación. Es la forma como nuestro Creador nos quiere salvar. Nuestro Creador nos pide que cuidemos en poner por obra estos mandamientos para que vivamos y seamos bendecidos y entremos a la tierra prometida. Yahweh prometió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que nos llevaría a nosotros, sus descendientes, a una tierra que Él ha preparado como refugio, para resguardarnos del tiempo angustioso y la ira venidera. Y como el tiempo se está acabando dentro de poco, Yahweh estará revelándonos por dónde podemos entrar a esa tierra prometida. Y la única forma para poder llegar a esa tierra prometida de salvación es poner por obra todas las moedín de Yahweh, especialmente la última, que es la moed de Sukkot. Devarim capítulo 8, verso 2, seguimos leyendo: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Yahweh no quiere que olvidemos que durante todo ese camino que Él guió a nuestros padres por el desierto, Él los afligió. Y esto Él los hizo ¿para qué? Para probar su corazón, para saber si en verdad ellos le estaban siguiendo por amor o no. Y un corazón que rebosa de amor por el Creador se deleita en observar todos los mandamientos de nuestro Creador. Seguimos leyendo el verso 3, nos dice: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Yahweh, vivirá el hombre. Yahweh les probó para hacerles entender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Y en verdad, solo por su palabra, por lo que Yahweh dice, viviremos realmente en estos tiempos finales de gran tribulación. Quien haga fielmente lo que Yahweh dice que se haga en estas moedín, será salvo. Porque el hombre vivirá por la palabra que sale de la boca de Yahweh. Devarim 4 y 5, seguimos leyendo: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh tu Elohim te castiga. Durante este tiempo, cuando Yahweh sacó a su pueblo de la cautividad y los guió por el desierto, Yahweh los sustentó y los cuidó. Hasta incluso milagrosamente no permitió que sus vestidos se envejecieran ni sus pies se hincharan de tanto caminar. Y todo esto Yahweh lo hizo para que consideremos en nuestros corazones que como un hombre disciplina a su hijo, así Yahweh nuestro Elohim también igualmente nos disciplina. Devarim capítulo 16, verso 13 nos dice: guardarán la festividad de Sukkot por 7 días, después que hayan recogido el producto de su era y prensa de vino. Entonces, amados, para la festividad de Sukkot tenemos que traer el producto que crece en la tierra de Israel. Y esos son la cebada, el trigo, el higo, la granada, el dátil y los productos que se obtienen después de haberlos prensado o triturado. Y esos son la uva y la aceituna, con los cuales se obtiene el vino y el aceite correspondientemente.
Entonces, como podemos apreciar, los hijos de Israel, luego de haber recogido el producto de sus siembras, debían hacer una esa fiesta, por 7 días. Justamente los momentos en que se debe hacer esa recolección están en las moedim previas a Sukkot, y esas son el Yom Teruah y el Yom Kippur. Y en esas moedim nos presentamos trayendo nuestro máser. Por eso es que vemos que la intención de nuestro Creador es que su pueblo tenga las provisiones necesarias para cuando tenga que apartarse para celebrar la fiesta de Sukkot. Devarim capítulo 16, verso 14 nos dice: regocíjense en su festividad, ustedes, sus hijos e hijas, sus esclavos y esclavas, los leviín y los extranjeros, huérfanos y viudas que vivan entre ustedes. Entonces nos tenemos que regocijar, amados, es decir, alegrar en esta festividad. Es un mandamiento de nuestro Creador estar alegres. Sukkot es una fiesta de regocijo, de gozo, de contentamiento, de estar alegres y de compartir ese estado con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros siervos, nuestras siervas, con los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas que vivan entre nosotros. Todos están invitados a participar con nosotros en estas fiestas, aún el mismo extranjero. El extranjero es todo aquel que no pertenece a Israel. Entre ellos están, por ejemplo, los cristianos, tanto católicos como protestantes, los judíos, los mesiánicos, los islámicos, los budistas, los hinduistas, etcétera, etcétera. Todos están invitados a participar con nosotros de esta moed. Pero al hacerlo, todos se tienen que sujetar y someter a Yahweh, el Elohim de Israel, y sus instrucciones. Devarim capítulo 16, verso 15, nos dice: por 7 días guardarán la festividad para Yahweh su Elohim, en el lugar que Yahweh su Elohim escoja, porque Yahweh su Elohim los bendecirá en todas sus cosechas y en todo su trabajo, así estarán llenos de alegría. Esta festividad de Sukkot se debe realizar únicamente en el lugar que Yahweh ha escogido por habitación. ¿Y dónde es ese lugar? Devarim 12:11 nos dice: y al lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestras ofrendas quemadas, vuestros sacrificios, vuestro máser, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido y los votos que hubierais prometido a Yahweh. Entonces, en el lugar donde está su nombre, es decir, el nombre de Yahweh, es el único lugar donde se deben traer todas las cosas, donde se deben celebrar todas las fiestas de Yahweh. Y ese lugar puede ser su casa. Si usted se reúne con otra persona u otras personas, suficiente para poder contar con la presencia de nuestro Creador en esos días y asimismo con su bendición, porque así dijo nuestro Creador en Números capítulo 6, 27: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Este es el requisito para poder recibir la bendición de nuestro Creador en estas moedín, como en cualquier cosa, es poner siempre su nombre, y su nombre es Yahweh. Y la bendición de nuestro Creador, cuando dice que Yahweh su Elohim los bendecirá en todas sus cosechas y en todo su trabajo, no es la bendición material del dinero, sino la bendición del alimento. No faltará el alimento que os obtiene de las cosechas, y asimismo bendecirá el trabajo de nuestras manos, para que así estemos llenos de alegría. Primera de Reyes 11:36. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Yerushalayim, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Recordemos que nuestro Mashiach dijo en Revelaciones 3:12: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Elohe, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohe y el nombre de la ciudad de mi Elohe, la nueva Yerushalayim, la cual desciende del cielo de mi Elohe, y mi nombre nuevo. Los hijos de Israel, amados, que vencerán en estos tiempos finales, nuestro Mashiach dice que los pondrá como una columna en el templo de Yahweh. En otras palabras, Él va a levantar el templo de Yahweh por medio de ellos. ¿Cuál es la función de una columna? La función de una columna es de sostener. Es por ellos que ellos serán el instrumento que el Mashiach usará para sostener su templo. Entonces, el templo que Yahweh dijo que levantaría no se trata de una estructura física, sino de un templo viviente, conformado por hijos que descienden de Israel y que aman a Yahweh Elohim. Cuando dice la nueva Yerushalayim, nos está indicando que Yerushalayim nuevamente será levantada en estos tiempos finales, pero no de manera física, sino con su Keilah de Israel, que se caracterizará por llevar el nombre de Yahweh y el nombre nuevo del Hijo de Yahweh, y ese nombre nuevo es Yahushua.
Yeshaya capítulo 2, verso del 2 al 3 nos dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Estaba profetizado que en estos últimos tiempos el Elohim de Israel levantaría nuevamente su monte Kadosh, para que a él puedan correr y subir todas las naciones. Y desde este monte, que la Escritura llama el monte de Sión, saldría, ¿qué cosa? La Torá restaurada de Yahweh Elohim. Devarim capítulo 16, versos 16 y 17 nos dice: 3 veces al año todos sus hombres comparecerán en la presencia de Yahweh su Elohim, en el lugar que él escoja, en la festividad de Masa, en la festividad de Shavuot y en la festividad de Sukkot. No se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías, sino que todo hombre dará lo que pueda, de acuerdo a la bendición que Yahweh les haya dado. Entonces, amados, como podemos ver allí, 3 veces al año, en los meses primero, tercero y séptimo, en las moedim primaverales y otoñales, todos los hombres tienen que comparecer ante el Creador, ante Yahweh, porque la presencia de Yahweh estará en esos días. Entonces, imagínense la bendición que uno se puede perder de no presentarse delante de su Creador en esos días. Y el lugar que él siempre ha escogido es el lugar donde está puesto su nombre. Y donde Yahweh puso su nombre ahora en estos tiempos finales es en nosotros, el remanente de Israel, que está en el occidente. Aquí es donde se tiene que presentar todo hombre delante de Yahweh, y como dice, no se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías. He aquí una particularidad muy importante de la cual los religiosos se aprovechan para enriquecerse. Yahweh ordenó que todo lo que trajeren los hijos de Israel como ofrenda, regalos a Yahweh, debían llevarse para un solo lugar, el templo de Jerusalén. Y como ya hemos visto, Yahweh ha levantado con nosotros su templo. Es por eso que estas ofrendas están destinadas para la alimentación de la congregación de Israel, tanto material como espiritual. Antiguamente, cuando Yahweh estableció su templo con su pueblo Israel, este fue construido por Salomón, y de él aprendemos algo importante. Por ejemplo, aquí nos dice, en 2 de Crónicas 8, del 12 al 15, nos dice, ¿no? Entonces, para que ofreciesen cada cosa en su día, en los días de Shabbat, en los Rosh Hodesh y en las fiestas solemnes, 3 veces al año, en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, Hamaxa, en la fiesta de la semana, Shavuot, y en la fiesta de las cabañas, Sukkot. Y constituyó los turnos de los Kohanim en sus oficios. Entonces, como podemos observar, es en el templo de Yahweh donde se presentarían y se celebrarían todas las moedim convocadas por Yahweh, y se ofrecerían los sacrificios correspondientes según la Torá, dada a Moche en los días de Shabbat, en los Rosh Hodesh y en los tiempos designados 3 veces al año. Y esos tiempos designados están marcados por sus moedim, las moedim de Hamaxa, de Shavuot y Sukkot. Transcurrido cierto tiempo, entonces los hijos de Israel fueron llevados en cautiverio. El reino del norte, que es Babilonia, Nabucodonosor, se los llevó cautivos. Y durante todo el devenir del tiempo, entonces solo a la casa de Yehuda le fue permitido el retorno a Jerusalén. Y las demás tribus de Israel ocuparon todo Galilea. Aquí podemos leer en Esdras 3, del 1 al 5. Nos dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Ya? Leemos solamente lo que está en color. Y edificaron el altar de Yahweh, el Elohim de Israel. Y celebraron asimismo la fiesta solemne de las cabañas, como está escrito. Cada cosa en su día, además de esto, el holocausto contiguo, los Rosh Hodesh y todas las fiestas solemnes de Yahweh. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando llegó el séptimo mes, como dice, se reunieron los hijos de Israel, ¿no? De un solo acuerdo. ¿Dónde? En Jerusalén. Y ahí, luego de reedificar el altar de Yahweh, entonces celebraron la fiesta solemne de las cabañas, como está escrito. ¿Ya? Entonces estamos viendo puntos importantes, amados, lo que la Escritura menciona, que en un solo lugar se debe celebrar estas moedim, ¿ya? Solamente en el templo de Jerusalén, ¿ya? En donde Yahweh ha levantado su nombre. Ahí es donde tenemos que traer, ¿no? Debemos celebrar todas las cosas, hacer todas las cosas.
Muy bien, y ese lugar ahora, en realidad, Yahweh lo está levantando aquí en el occidente. Nehemías 8:1 nos dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Muy bien, que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la Torá de Moche, el cual Yahweh había dado a Israel. De igual manera sucedió en tiempo de Nehemías. Como podemos apreciar, los hijos de Israel estaban todos unidos en un mismo lugar, Jerusalén, y ahí después de leer la Torá comenzaron a guardar los misbot, los mandamientos dados por Yahweh, y que están relacionados con las moedín, entre ellas Rosh Hodesh y la moed de Sukkot, conforme a lo que Yahweh había ordenado. Entonces, amados, como podemos ver, toda instrucción que nuestro Creador estableció, lo hizo todo en relación a su tiempo Kadosh y a su nombre Kadosh. Porque hablar de Shabbat, de Rosh Hodesh, de Moedín, es hablar del tiempo de nuestro Creador. Todo lo antes expuesto nos lleva a reflexionar y a interiorizar cada día más y ver qué realmente estamos haciendo nosotros con nuestra espiritualidad. Si estamos haciendo lo que Yahweh dijo o lo que el hombre dice. Entonces, las cosas escritas y ordenadas por Yahweh se deben hacer tal cual como Él las comunicó. Y no se debe añadir ni quitar a los mandamientos que están escritos. Zacarías capítulo 14, verso 16 nos dice, finalmente todos los que queden de todas las naciones que vinieron a atacar a Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. ¿Quién fue el que vino a atacar a Jerusalén en la historia? Solo uno, Roma y su religión, el cristianismo. Entonces Yahweh les está dando a ellos todavía una oportunidad de recibir su perdón y salvación. ¿Cuál es el requisito? Subir de año en año para adorar al Rey, al Melech de Israel. ¿Quién es? Yahushua HaMashiach, que es el mismo Yahweh que convocará a su ejército en estos tiempos finales. Y la forma como Yahweh el Padre quiere que adoren a Yahweh su Hijo es mediante la celebración de la fiesta de las cabañas. Seguimos leyendo el verso 17. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Melech, Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Ahora el Creador está invitando a todas las familias de la tierra. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Pero cuál Jerusalén? ¿La que el sionismo levantó en el oriente o la que Yahweh levantó en el occidente? Definitivamente a la Israel que levantó en el occidente. Así que todas las familias de la tierra tienen que estar atentas a esta Israel que está en el occidente y venir a ella para cuando sea la fecha de la moed de Sukkot, para que juntos puedan subir al monte Sión, donde estará el Melech, el rey, Yahushua HaMashiach, y recibir ¿qué cosa? La lluvia tardía de su Ruach HaKodesh. La Escritura dice que si no vienen ni suben, entonces no vendrá sobre ellos ¿qué cosa? La lluvia. En otras palabras, no recibirán la lluvia tardía. Zacarías capítulo 14, verso 18 nos dice, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Entonces de Egipto, amado, salió el calendario que hoy rige el mundo, llamado calendario romano gregoriano. Todas las familias que están sometidas con este calendario y salgan y quieran salir de la cautividad de este calendario que no les permite venir y subir, entonces hay dos cosas que tienen que hacer en la fecha de la fiesta de Sukkot. Uno, tienen que venir al lugar que Yahweh nos ha indicado. ¿Y dónde es ese lugar? Jerusalén. Y dos, tienen que subir a la montaña Kadosh, donde se sentará el rey de honra en la fecha cuando él se manifieste. Y nosotros sabemos que esa fecha será a partir de las Moedín otoñales del año torático 5997. Yahweh herirá con su ira a todas las naciones que no honraron a su hijo mediante la celebración de la fiesta de Sukkot,
porque esta señala la fecha en que el Padre Yahweh envió a su Hijo a esta tierra. En cambio, el calendario egipcio de Roma señala otra fecha. ¿Cuál fecha? El 25 de diciembre, dando honra no al Machía, sino al antimachía profetizado, cuyo nombre es Jesús. Secayá, capítulo 14, verso 19, seguimos leyendo. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones, que no subieren para celebrar la fiesta de Sucot. Según la Escritura, ¿será pecado no subir con Yaruchalayin al monte Kadosh para honrar al rey Yahweh Sebaot? Sí. ¿Por qué? Porque señala el lugar donde debemos subir. ¿Será pecado no celebrar la fiesta de las cabañas? Sí. ¿Por qué? Porque señala el tiempo cuando debemos subir. Entonces, nuestro Creador, amados, que nos está restaurando, nos está mostrando el lugar y el tiempo cuando nosotros debemos subir. ¿Ya? Así que en ese sentido no estamos en extravío. Él ha sido claro, nos está mostrando dónde y cuándo. Así que muchos, por su soberbia religiosa, muchos van a querer seguir otro lugar y otra fecha. Y ahí el problema. ¿Por qué? Porque si hacen eso, ¿eso será para qué? Para su perdición. ¿Ya? Porque el Creador solamente señaló un lugar y una fecha en la cual tenemos que subir. Muy bien. Así que nosotros entonces tenemos que hacer como el Creador en realidad está haciendo en estos tiempos finales. Enoc capítulo 25, verso 3 al 7 nos dice, y él me contestó diciendo, esta montaña alta que has visto y cuya cúspide y cuya cima es como el trono de Yahweh, es su trono, donde se sentará el gran Kadosh, el amo de honra, el rey perpetuo, cuando descienda a visitar la tierra con bondad. Muy bien, no se permite. Entonces, por eso, amados, hasta aquí lo que estamos leyendo. ¿Cuándo es la fecha cuando el Mashiach va a descender a visitar la tierra con su bondad? ¿Cuándo es que él va a venir y se va a sentar ahí? Se va a manifestar ahí en su trono, que está ahí en ese monte Kadosh, ahí encima, ahí está el trono, de ese monte, el monte Sión. ¿Cuándo? Justamente el próximo año, amados, ¿no? 5.997 a mediados, ¿ya? Ya marca la fecha en la cual nuestro Mashiach entonces desciende a visitar la tierra con su bondad. Nos sigue diciendo, no se permite que ningún ser de carne toque este árbol aromático hasta el gran juicio, cuando él se vengará de todos y llevará todas las cosas a su consumación para siempre. Pero entonces será dado a los justos y a los humildes. Su fruto servirá como alimento y a los elegidos, y será trasplantado al lugar Kadosh, al templo de Yahweh, el Rey perpetuo. Muy bien, ese árbol, amados, es el árbol de la vida, el cual ha sido trasplantado ahí, a ese lugar, al monte de Sión, donde está el trono de Yahweh. Muy bien, entonces ese árbol van a comer de su fruto y sus hojas, estos elegidos, estos justos y humildes que entrarán justamente a ese lugar, ese lugar de refugio que el Padre ha preparado para estos tiempos finales. Entonces ellos se regocijarán y estarán alegres, dice, entrarán en el lugar Kadosh, y la fragancia penetrará sus huesos, y ellos vivirán una larga vida, tal y como la que sus antepasados vivieron. En sus días no los tocará ningún sufrimiento, ni plaga, ni tormento, ni calamidad. Entonces bendije a Yahweh, el Elohim de la honra, al Rey perpetuo, porque había preparado tales cosas para los humanos, para los justos. Estas cosas Él las ha creado y ha prometido dárselas. Ahí está su promesa, amados, que Él le va a dar entonces a los hijos de su pueblo en estos tiempos finales. Entonces Yahweh está invitando, amados, entonces a subir y a entrar a ese lugar Kadosh. Muy bien, donde nuestro Mashiach se va a sentar en su trono en los tiempos de su bondad. Es decir, esto es previamente antes de su gran día de su ira, de la ira del Cordero. Así está escrito, amados, y así se cumplirá puntualmente. Lucas capítulo 24, verso 44. Y le dijo, estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario lo que está escrito de mí en la Torá de Moche, en los profetas y en los salmos. Entonces, amados, nuestro Mashiach dijo que todo
se tenía que cumplir todo lo que está escrito. ¿Dónde? En la Torá de Moche, 1, segundo en los profetas y tercero en los salmos. Cuando nuestro Mashiach vino por primera vez, él cumplió las moedim primaverales en el tiempo exacto que el Padre Yahweh dispuso. Todas estas cosas ya estaban profetizadas en la Tanakh. Y nuestro Mashiach con respecto a esto dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito y que él lo iba a cumplir. ¿Dónde está escrito? En la Torá, en los Nevi'im y en los Ketubim, como lo son los salmos. Entonces, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dicen los salmos? La Torá dice en Números 29:12, a los 15 días del mes séptimo tendréis convocación apartada. Ninguna obra de siervo haréis y celebraréis fiesta solemne a Yahweh por 7 días. Eso dice la Torá. ¿Qué dicen los profetas? Zacarías 14:19 dice, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de Sucot, la fiesta de las cabañas. ¿Y qué dice los salmos? Salmo 122:4 dice, y allá subieron las tribus de Yah, conforme al testimonio dado a Israel, para exaltar el nombre de Yahweh. Entonces, si nosotros leemos lo que enseña la Torá, donde Yahweh nos dice que el 15 del mes séptimo tenemos convocación apartada, porque es la fiesta solemne de Sucot, y asimismo leemos en los profetas, que nos está diciendo que quien no celebra la fiesta de Sucot es pecado, y ese pecado tiene una pena que vendrá con una plaga con que Yahweh herirá a las naciones. Y en los escritos como salmos dice que el testimonio dado a Israel es que las tribus de Yah suban al monte Kadosh para exaltar el nombre de su rey, el nombre de Yahweh. Si nuestro Mashiach cumplió puntualmente las moedim primaverales en su primera venida, no dudemos que también cumplirá puntualmente las moedim otoñales en su segunda venida. Lucas capítulo 23, verso 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galil estaban lejos mirando estas cosas. Lamentablemente, cuando nuestro Mashiach cumplió las moedim primaverales, fue un momento de prueba para los talmidim que le conocieron personalmente. ¿Y cuántos estuvieron con nuestro Mashiach hasta el final? En esos momentos que él estaba cumpliendo esas moedim primaverales. ¿Cuántos? Ninguno. Todos estaban lejos mirando, dice la Escritura, estas cosas. Lo mismo se va a volver a repetir en estos tiempos finales. Cuando nuestro Mashiach tenga que cumplir las moedim otoñales. Van a venir un momento de prueba tan grande para los talmidim. Yahweh va a poner a prueba a todos los talmidim que le conocieron al Mashiach en estos tiempos finales. ¿Y cuántos estarán con él, amados? ¿No? Cerca. Ya cuando estas cosas se tengan que cumplir. Por eso la Escritura, nuestro Mashiach dijo claramente en Matillá 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿quiénes se salvarán en esta etapa final? La Escritura nos dice, los que perseveren hasta el fin. Entonces, como podemos ver, cada moed, cada convocación tiene algo especial, algo que la caracteriza y también tiene un mensaje futuro o profético. Las moedim, las convocaciones, forman parte del plan de salvación y redención del Todopoderoso Yahweh, Elohim, para con su pueblo, Israel. Como talmidim de Yahushua HaMashiach, tenemos un gran desafío que nos espera en adelante. Nuestra perseverancia dependerá de, número 1, tener presente que Yahweh siempre está viendo nuestro leb, nuestro corazón, para saber si nosotros guardamos, obedecemos sus misbot, sus mandamientos o no. Segundo, entender que no solo de lejen, de pan, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Tercero, considerar en nuestros levín, corazones, que como un hombre disciplina a su hijo, así Yahweh nuestro Elohim también nos disciplina. Cuarto, vivir una vida de comunión permanente con Yahweh Elohim, llena de obediencia y confianza, para saber cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de nuestro Elohim Yahweh para ponerla por obra. Analicemos la Sukkah de nuestro corazón y veamos cómo estamos por dentro, a ver si realmente estamos haciendo lo que Yahweh le agrada. Para ello, hagamos techubá y volvamos a Yahweh y a su Torah. De Barín capítulo 10, verso del 12 al 13 nos dice, ahora pues Israel,
¿Qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad.